Sean todos bienvenidos, familia, hermanos, iglesia, sean todos bienvenidos. En lo que nos acomodamos y tomamos asiento, doy la bienvenida obviamente a la iglesia y a la familia, al cuerpo de Dios aquí unidos y en este lugar, pero también sé que estamos conectados y aprovechando la tecnología. Y sin duda, hoy quiero dar un pequeño mensaje para ellos que nos están viendo a través de la tecnología. No te lo pierdas, es un buen momento. Yo sé que a veces no puedes estar en este lugar por distancia, pero si vives en Villahermosa, te estás perdiendo de mucho. La presencia es muy distinta. Yo no digo que en tu casa o en tu trabajo o donde estés no se escuche la palabra o no sientas la presencia, pero es bien diferente estar aquí en este lugar, en su casa. Y te invito que te salgas de esa zona de confort o de esa comodidad, porque si tú estás con tiempo, hazlo, decídelo, como ya lo decidimos nosotros. Si no hay tiempo, ponlo en oración con Dios para que abra las puertas del tiempo y puedas venir a reunirte con nosotros. Pues bueno, nuevamente bienvenidos. La verdad que así como veo sus caras, yo también cuando el pastor me dio la noticia de que iba a subir, me asombró. Sin duda, hoy la palabra y hoy la escritura nos va a enseñar que debemos estar preparados al llamado y debemos estar atentos y siempre dispuestos a la voz del Espíritu, a lo que Dios quiere, a que se cumpla su voluntad. Y pues nada, yo sé que Dios desde hace, pues más que nada todo este mes ha estado hablando de la abundancia. Ese es el tema, o esa es la palabra que Dios bajó a nuestro pastor Jaime y a la pastora Angélica. Y pues bueno, en fe y en obediencia vamos a continuar con la enseñanza. Vamos a empezar con la promesa y con la palabra que se habló a finales de diciembre a través de los ancianos. Y si no mal recuerdo, esta palabra fue dada y bajada por la maestra Lupita y por Saulito, que está en Salmo 65:11, si me ayudan, por favor. Dice la palabra que tú coronas el año con generosas cosechas. Aún las veredas se desbordan de abundancia. Esa fue la palabra con la que en esa fecha fuimos pues bendecidos, ¿no? Y yo hoy la verdad de parte de Dios les digo, pensemos en dos abundancias, la física y la espiritual. La física es, les pongo un ejemplo, lo que yo hoy veo. Yo veo en este lugar abundancia de gente, abundancia en todos los sentidos, porque ustedes saben que hace unos meses mi esposa y yo fuimos llamados de parte de Dios y estamos empezando una obra, empezando un ministerio, y Dios nos está metiendo en este trabajo, con un propósito en esta actividad que es muy bella, la verdad, muy especial. Pero así como Dios creó de la nada todo y Jesús empezó de cero, no solo eso sí, pues también nosotros empezamos. Entonces, yo y ver en nuestras fuerzas y respaldados por el Espíritu lo que tenemos y lo que se ha logrado en esta iglesia, pues evidentemente no hay comparación, ¿no? Aquí yo veo de todo, ¿no? Desde de entrada ver el paisaje, ver los metros cuadrados, ver el edificio, ver la cantidad de sillas, que estaba yo haciendo un ejercicio el viernes, que estaba con los hombres de verdad, con los varones. Pues sin duda, pues todo requiere de tiempo, requiere de esfuerzo y sobre todo de economía. Pero esa no es la abundancia a la que Dios nos quiere llevar. La abundancia es una abundancia espiritual. Entonces, acompáñenme a orar. Vamos a pedir dirección el día de hoy para que nos prepare el Espíritu. Padre, te doy gracias, mi Dios, por este tiempo. Te doy gracias, Padre, porque yo sé que tú tienes todo bajo control. Te pido que nubles mis pensamientos humanos y que calles mis palabras humanas y que seas tú hablando a través de mí.
que uses a mis hermanos como tierra fértil para que tu semilla baje, sea sembrada y cimentada en tu amor, que con tu cuidado, con tu palabra, en tu tiempo, en tu forma, esa semilla pueda crecer, pueda madurar hasta dar mucho fruto. Te pido que nada nos distraiga y que seas tú en este lugar. En el nombre de Jesús, amén. Pues bueno, yo ya entrando en el tema del mensaje les diría, todo lo que tiene que ver con Dios es eterno. Todo lo que tiene que ver con Dios es eterno. Y cuando Dios da o hace algo en tu vida o en mi vida, es para siempre. Eso es abundancia. Eso es abundancia. Entonces, sabemos que Dios todo lo hace bien y todo lo hace para bien y eterno. Y un ejemplo de lo que les quiero transmitir es que pues Él es el alfa y Él es el omega. No hay principio y no hay fin. Esa eternidad habla de abundancia, habla de abundancia. Entonces, vamos a entrar ahora sí de lleno al mensaje y vamos a hablar de un libro que muchas veces no tocamos, porque es un solo capítulo, ¿no? Pocos versículos y aparentemente está un poquito escondido, pero dice la Escritura que en 2 Timoteo 3:16 que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Entonces vamos a permitir que el Espíritu nos inspire hoy lo que quiere hablar. Dice la palabra en Judas 1:1, Judas, siervo de Dios y hermano de Jacobo. ¿Quién está hablando? Judas. Pero no Judas Iscariote, no Judas el que sabemos que por unas monedas entregó a Jesús. Está hablando de Judas, el hermano de Jesucristo. Y estamos leyendo que Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Dios. Le platicaba hace un ratito a uno de los hermanos que me suscitó o me pasó algo bien chistoso ante mis ojos el día viernes que estábamos terminando la reunión nuevamente, porque llegué a la casa 11:30 con este calor y no había luz. Entonces imagínense en Villahermosa, sin luz, con 2 hijos, con una esposa. Saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Entonces le comentaba a este hermano, y los que vienen en blancas mariposas yo creo que se acuerdan, ¿verdad? Amén, digan por ahí. ¿Qué me quieres decir? Porque según yo, mi día había terminado y había participado de un gran banquete el día viernes, que por cierto usó y ministró la vida de banda y nos bendijo con esa grandísima enseñanza. Y de repente el Espíritu me recuerda y me dice el mensaje. Y Dios sabe que yo no entendía este versículo y con eso empezábamos. ¿Qué me quieres hablar? Para no hacérselas larga, la verdad, en mis fuerzas y en mi capacidad, yo dije, empiezo mañana. Me aparto, me doy un tiempo, pido dirección y que el Espíritu me inspire. Y no fue así. ¿Qué creen que pasó? Dios tenía otros planes. Y le doy gracias porque justo en el tiempo de 11:30, que no había luz, hasta la 1:15 que llegó la luz, le comento a este hermano que pues Dios me mueve y me pone a armar el mensaje y me empiezan a fluir, obviamente, de parte de Dios las ideas y me empieza a revelar. Y de veras, qué hermoso y abundante es Dios, porque justo cuando termino a esa, de darle clic a lo que se terminó del mensaje, llega la luz. Entonces, fue una luz física, pero también lo entendí que de parte de Dios Él tiene control y los tiempos de Dios y el propósito son correctos. Y yo le decía, revélame esto. Tú estás hablando del hermano de Jesús. ¿Qué me quieres decir? Siervo de Jesucristo. Y entonces, ahí empieza lo que les
quiero compartir. No está hablando del siervo, que en la cita de Juan 15:15 habla, donde dice la palabra que porque siervo no sabe lo que hace su señor. No está hablando de ese siervo. Ese siervo que en esta cita que estoy yo compartiendo, habla de ese siervo como esclavo que sirve en un lugar o en un trabajo. En aquellos tiempos no tenía ni voz ni voto. Está hablando de alguien que está al servicio o que trabaja en la obra. Y fíjense lo que les voy a compartir. Ténganme un poquito de paciencia. Judas, siervo de Dios, seguimos en el primero, gracias. Judas, siervo de Dios y hermano de Jacob. Entonces yo le decía, o hijo, o hermano, o siervo. Y me dijo las tres. Un siervo en lo espiritual es todo aquel que ya es hijo de Dios, pero que trabaja en las cosas de Dios, en las cosas del reino, ¿no? Voluntariamente. Voluntariamente. Es muy diferente al que no tiene voz ni voto, ¿no? A que lo que la palabra nos dice es que tú como hijo y siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo. Fíjate lo que viene en el siguiente versículo. Ahora sí ayúdame, Anita. Es decir, ¿qué nos dice la palabra? Yo soy hermano de Jacobo, el otro hermano de Jesús, que en algunas versiones el nombre de Jacobo le dice Santiago, pero soy siervo de mi hermano Jesús, a los que Dios, el Padre, ama y ha llamado. Vuelvo a repetir. Judas, siervo de Jesucristo. Entonces, hay que entender que siervo en las cosas del reino, cuando tú eres llamado a servir, te vuelves un siervo, pero un siervo de Dios con privilegios. Una, hijo. Dos, eres llamado en amor. Y tres, voluntariamente. ¿Ok? Entonces, dice la palabra, a los que Dios el Padre ama y ha llamado, y a quienes Jesucristo cuida, que Dios les dé en abundancia su misericordia, paz y amor. Fíjense lo hermoso, como hijo, con autoridad, con identidad. El ser hijo te da autoridad, te da identidad, pero también te da un lugar. Y hoy lo que Dios quiere mostrarnos es que nos ha llamado, nos va a llamar si tú no lo conoces, que por cierto, alguien que está ahorita hoy, es la primera vez que está con nosotros, levánteme la mano, si es amable. Alguien que no haya venido nunca a este lugar, todos son de casa, está bien. Bueno, si tú ya conoces de la palabra y ojo, a lo mejor hoy puedes reconocer que te has desanimado, que te has alejado un poco, quizás te puedes sentir hasta culpable o que has fallado. Hoy la palabra te va a recordar esto, que hay un llamado. ¿Quién lo hace? El Padre. Lee conmigo. A los que Dios, el Padre, ama y ha llamado, como siervo o como hijo. Entonces, el llamado lo hace el Padre, pero fíjense, la función de Jesús. A quienes Jesucristo cuida. ¿Quién llama? El Padre. ¿Quién cuida el llamado? Jesucristo. Que Dios, esto es importantísimo, cuando Dios te llama y te mete como hijo, como siervo a sus actividades, no te deja solo, sino te acompaña y te bendice con abundancia. Y entonces yo por eso hace rato les decía, no nos fijemos en la abundancia material,
Fijémonos en la abundancia espiritual. ¿De qué abundancia está hablando? De abundancia en misericordia, abundancia en paz y abundancia en amor. Gracias. Eso está poderoso. Ahora, yo les decía cuando empezábamos, todo lo que Dios da y todo lo que Dios hace no tiene límite, es eterno, por lo mismo es abundante. Si hablamos de misericordia, y ahorita vamos a poner unos pequeños ejemplos, es abundante la misericordia que el Padre da y regala en ti y en mí. Si hablamos de paz, ni se diga. Y si hablamos de amor, Él es amor, Él es eterno, entonces abundante. Número 1, vuelvo a insistir, el Padre llama. Ayúdame por favor, Anita, con el siguiente versículo. Dice la Escritura en Juan 6, 44 y 45, que ninguno puede venir a mí. ¿De qué estamos hablando? De que el Padre llama, el Padre hoy nos llama. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. 45, por favor. Escrito está en los profetas y serán todos. Todos es todos. Enseñados ¿por quién? Por Dios. ¿Quién te enseña y quién te llama? El Padre. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Este versículo yo creo que está muy sencillo y muy claro. Lo estamos leyendo aparentemente un poquito rápido, pero es bíblicamente la forma en la que tú y yo debemos de entender que el que llama, perdón, es el Padre. Y, ojo, no nos va a dejar solos, sino que somos llamados, pero también seremos enseñados por Dios. Y Él nos va a llevar al camino que es Jesús. Ahora, número 2, decíamos, el Padre llama, el Hijo Jesucristo cuida. Ayúdame, Anita, con Juan 10, 14, 16. Y fíjense esta hermosa cita. Yo soy el buen pastor. ¿Quién está hablando? Jesús. Y conozco mis ovejas. Y las mías me reconocen. El que sigue, Anita. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Quién cuida? Jesús. Y no solamente cuida, sino que lo que estamos leyendo atrás, no te regresas, Anita, es que todo el que oye al Padre y aprende del Padre, dice Jesús que viene a Él. Entonces el llamado lo hace el Padre, pero quien va a cuidar y quien te va a guiar, quien te va a enseñar, va a ser Jesús, en amor y en abundancia. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, ahora sí el que sigue nuevamente, dice Jesús, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Ojo, y yo por eso hacía la pregunta hace rato de que si había alguien que no había venido por primera vez a este lugar. Yo pienso en tres cosas en este versículo. Si tú no conoces de las cosas de Dios, obviamente no eres hijo y obviamente no estás en el redil. Por lo tanto, no eres oveja. No eres oveja perdida, no eres oveja. Y de Él también, estamos hablando de Jesús, tiene cuidado y hay un propósito. Eso es como en ti y en mí, esperar los tiempos, tomar la decisión de parte tuya para algún día reconocer que la vida que tú tenías antes de conocer a Dios te acerque
y te haga escuchar su voz. Pero también habla de que tiene otras ovejas que no son de este redil, que vuelvo a insistir, es toda esa gente como nosotros algún día, que nadie le había escuchado la palabra. Yo pienso en dos cosas. Dios no es injusto. Tan no es injusto que siempre la palabra dice con propósito que algún día vamos a ser alcanzados. Él no se puede quedar tranquilo sabiendo que alguien no tiene esa voz de esperanza, no ha tenido esa semilla para poder conocer y acceder evidentemente a la salvación. Y la única manera de poder acceder es conociéndolo a Él, es yendo a su camino. Entonces, fíjate lo hermoso, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer. ¿Qué te está diciendo? Que si tú te sientes hijo y el Padre hoy te está enseñando que Él es el que llama, el camino es Jesús. ¿Para qué? Para ser preparado para toda buena obra y que tú te vuelvas un siervo, hijo de Dios, en amor, ha traído al servicio de Él voluntariamente a hablarle de las buenas nuevas. Te voy a platicar un pequeño testimonio, voy a abrir un poquito mi corazón y esto pudiera parecer algo muy sencillo o algo X, pero no lo es. Yo me asombro y en estos tiempos que estamos, donde la tecnología nos acerca, nos facilita, nos acomoda, nos hace más fácil todo. Te voy a platicar un poquito de mi historia. Tengo 46 años, voy a cumplir 47 años, pero yo a los 40 años era una oveja que no estaba en su redil. ¿Cuál fue la diferencia? Que alguien me hablara de la palabra. Y nadie me había hablado de la palabra. Es más, yo siempre digo que al enemigo le conviene mantenernos ignorantes. Al enemigo le conviene mantenernos ignorantes porque ahí es donde opera su obra. Él es el padre de mentira. Y entonces, esa ignorancia, ese desconocimiento, hace que cuando viene una voz que no viene de Dios, que te provoca mentira o te provoca duda, pues evidentemente no solamente pues no puedes decir que te separa, sino te aparta, te aleja de escuchar la voz. ¿Y por qué te transmito esto? Porque yo en 40 años, ¿cómo te explicas en estos tiempos que nadie en mi vida se me había cruzado hablarme de un Juan 3:16? Es más, con toda confianza y con toda honestidad te puedo decir que yo no sabía que existía la Biblia. Yo no sabía que existía la Biblia. 40 años de mi vida, así pasé. Podrías decir, pues, ¿dónde estabas, no? Y yo también me preguntaba, pues, ¿dónde estaba, no? Y siempre platico esto, no es comercial, pero yo me acuerdo que cuando de repente llegaba a ciertos hoteles, en los cajones, los que somos de antaño, de las generaciones 70s, ¿no? Así nací en los 70s, ahí le voy a dejar, no soy millennial, ni centennial, ni había dos libros, el amarillo, porque no había internet, sección amarilla, y el Nuevo Testamento. Pero en mi ignorancia, yo ese libro jamás lo abrí, jamás lo abrí, jamás lo abrí. Entonces, ¿cómo voy a entender esta verdad que hoy nos habla Judas, que soy hijo de Dios, que hoy el Padre me está o a ti te está llamando, ¿no? Y que el camino es Jesús para ser enseñado y para ser cuidado. Y ser luz y alcanzar a alguien como yo, ignorantemente de 40 años, que no había recibido, es más, ni un amén, ni un amén. O sea, está especial, ¿no? Dice que habrá rebaño y un pastor. Yo no lo sabía, yo no lo sabía. Yo digo, eso es abundancia, eso es amor, eso es misericordia, eso es paz. Ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque lo tengo que decir de generación en generación y sé que me están grabando y a lo mejor mi familia al rato lo va a ver.
pero pues ni modo, también espero que lo que ellos vean a través de lo que estoy compartiendo, así como algún día alguien me acercó y a través del poder y la presencia de Dios me edificó, también los edifique, ¿no? Eso es algo que yo deseo profundamente, que ellos conozcan y que no se pierdan y que tengan el acceso a la salvación. De eso se trata el llamado, de eso se trata el servir. Y no tienes que ser pastor para hacerlo. Entonces, habrá un rebaño y un pastor, insisto, yo no lo sabía. El que sigue, por favor, Anita. Fíjense este versículo. Volvemos a reforzar que la abundancia de la que está hablando hoy el Espíritu es de misericordia, de paz y de amor. Dice Éxodo 34:6, sí me escuchan ahí, ¿verdad? 34:6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó. O sea, la historia es la segunda vez donde Moisés, después de haber destruido las tablas, recibe una instrucción, talla las tablas y el Dios del que estamos hablando, del que conocemos, del que predicamos, va y le dice en aquellos tiempos, sube otra vez, que vamos a volver a escribir la ley a través de las palabras. Entonces está diciendo, pasando Jehová por delante de él, el mismo Dios proclama, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Yo la palabra piadoso siempre la cambio por compasión, no pretendo cambiar la escritura, sino darle una interpretación diferente. Fuerte, misericordioso, compasivo, tardo para la ira, y vuelve a decir, ¿y grande qué? En misericordia. Y verdad. Pero este versículo nos habla dos veces de misericordia, pero está hablando de una grande misericordia. Todos sabemos que la misericordia que actúa en nosotros cuando nosotros vivimos o recibimos o conocemos la misericordia que solamente Dios puede dar, vuelvo a insistir, es tan abundante que es eterna. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces, yo creo que cuando tú recibes y conoces esta gran verdad, te hace libre porque, por otro lado, vuelvo a insistir, ¿cuántas veces sin conocer de Dios y conociendo de Dios, sintiéndote sin identidad y sintiéndote a lo mejor no digno? Y ojo con lo que voy a decir, el pastor Jaime siempre lo dice, cuando pecas o haces lo que no le agrada a Dios sin conocer de Dios, no pasa nada. No pasa nada porque no sabes lo que estás haciendo. Pero cuando tú ya conoces de Dios y el temor reverente de Dios, que es sabiduría, sabes que lo que tú estás haciendo no es correcto, hay un poco de condenación, hay un poco de culpa, y la culpa nos puede detener, nos puede acabar. Entonces, dice la palabra que Él es fuerte en misericordia y compasivo. Es tardo para enojarse, eso es lo que dice la palabra, la ira, pero grande en misericordia y verdad. Entonces, obviamente que yo al recibir esta palabra, cuando algún día la recibí, sin duda, se los tengo que decir, fue algo que cambió mi vida, porque vuelvo a insistir, o sea, imagínense durante 40 años hacer cosas que por herencia, diría yo, por costumbre, por educación, creía que lo que yo hacía y en lo que yo hacía estaba haciendo las cosas correctas. Y la verdad, vamos a ser honestos, a todos nos pasa. Llega un momento en que cuando no conoces de Dios y estás sin Dios, perdón, y estás con Dios y no aprendes a cuidar tu comunión para escuchar la palabra de Dios, no hay forma de que tú entiendas la instrucción, de que pueda ser enseñado y de que la voluntad del Padre
se pueda cumplir en ti. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces es ahí en esos pequeños momentos en los que tú te puedes perder. Si la palabra o la verdad no está operando en ti, tú mismo, el enemigo se encarga a ti, de ti mismo de recordarte esa indignidad, esa culpabilidad, ese sentimiento y ese pensamiento que de verdad no es agradable para ninguno de nosotros, que lo que hace es, pues no voy o no me presento delante del Padre o no voy a escuchar la palabra. ¿Por qué? Porque no me siento digno. Y eso es una gran mentira, eso es una gran mentira. Entonces, saber que estamos en un proceso, que vamos a ser transformados, que el poder del Espíritu es el que va a hacer la obra, nos va a permitir entender con reconocimiento, y yo pienso ahorita de rápido, pues como David. O sea, yo creo que si hay alguien en la Escritura que ejemplifica lo que yo estoy diciendo, pues evidentemente era David. Pero ¿qué pasaba? Dos cosas: que la verdad llegaba a él, la gran verdad, y la misericordia le permitía cada mañana recordar su identidad y recordar su llamado. Y sobre todo, ojo con lo que voy a decir, tener a través de la palabra, a través de la verdad, ese genuino reconocimiento interno. Vuelvo a insistir, para reconocer, pues que has fallado. Y entonces ese reconocimiento te lleva al arrepentimiento. El arrepentimiento, cuando tú te sabes hijo de Dios y sabes la verdad que te acompaña, buscas el camino que es Jesús y opera misericordia. Porque un arrepentimiento sin perdón, un arrepentimiento sin reconocimiento, no es vida, no pasa nada. Simplemente reconoces y dices, fallé, pero no pasa nada. Entonces, cuando el arrepentimiento, el reconocimiento es genuino, opera verdad, opera vida, y ahí entra la libertad. Vamos a hablar ahora, pasando a lo que comentamos de misericordia, con el siguiente versículo que tiene que ver con paz. Y aquí vamos a profundizar un poquito más. Evidentemente, hablar de misericordia, hablar de amor, hablar de abundancia, hablar de paz, nos puede llevar muchas horas y nos puede llevar muchos días, porque son palabras que dan mucho de qué hablar. Fíjense lo que dice Jeremías 33:6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz. Otra vez, abundancia de paz. Y vuelve a decir, y de verdad. Entonces, ¿quién es Jesús? Es el camino, es el que cuida, es la verdad, gracias Jorgito. ¿Y qué más? Y la vida, y la vida. Fíjate lo que hoy te quiero compartir. La Biblia, otra vez, la palabra de Dios, que es verdad, lo que estamos leyendo, que está escrito en la Biblia, que es palabra y que es verdad, cuando es inspirada de parte de Dios por su espíritu a tu espíritu, hay entendimiento, porque viene acompañada de la revelación. Yo me acuerdo de algo que hace muchos años me pasaba cuando empezaba ya a llegar a Calle Puebla, que es otra cosa que yo veo de abundancia, no espiritual, sino material. Pues no estamos en el mismo lugar ni con las mismas cosas que estábamos en Calle Puebla, y no demerito el lugar, al contrario, ahí se sembró y ahí fue la instrucción, y ahí fue el llamado, y ahí Dios nos acompañó durante un tiempo, ¿no? Pero dice la palabra, ebenecer, hasta aquí el Señor te ha acompañado. Entonces, hubo un tiempo y Dios dio crecimiento, Dios dio estrategia, y vean dónde estamos aquí. ¿Qué es lo que les quiero transmitir? Esa abundancia de paz viene acompañada de revelación. Es decir, cuando la palabra, como aquí dice, les revelaré abundancia, es que el Espíritu, inspirándote y enseñándote, te va a hacer y te va a mostrar con mayor claridad
la palabra, el mensaje. Lo que decíamos hace rato en 2 de Timoteo 3:16, que esa palabra sea útil para enseñarte, para mostrarte, para instruirte, para corregirte en justicia. Y ojo con lo que voy a decir, ¿qué es paz? Paz, no el paz, sino paz con Z, es Dios dándose a ti y a mí. ¿Para qué? Para tomar el control, hacerse uno en ti, que puedas recibir de parte de Dios su entendimiento, que sea quitado eso que no te deja ver para que tú lo entiendas y sea mostrado con mayor claridad. De esa paz está hablando. Entonces, Dios va a cambiar cosas en ti y en mí. ¿A través de qué? De la paz. Porque se va a hacer uno contigo y conmigo. Siempre pienso en un versículo que como me encanta, Filipenses, pues a ver si me ayudas, Anita, yo me lo sé de memoria, pero sí es importante que lo sepan. Filipenses 4, 6 y 7, te espero. Para que entendamos cómo se recibe, qué es paz y para qué sirve la paz. Me estoy moviendo, sí, me avisas, ¿verdad? Si no van a decir en la transmisión qué pasó. Filipenses 4, 6. Si me puedes ayudar con la nueva traducción viviente, te espero. Yo sé que te voy a poner a correr, discúlpame. Y en lo que proyecta Anita esta verdad que va a traer sanidad y va a ser una palabra como esa medicina al enfermo, como esa agua al sediento, va a refrescar a tu espíritu, a tu alma y a tu cuerpo. Dice la palabra, seguimos esperando, seamos pacientes. Porque creo que es importante que dejemos que hoy el Espíritu nos recuerde y nos hable de esa abundancia de paz. Vuelvo a leer en lo que se proyecta Filipenses 4:6 en la nueva traducción viviente. He aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré. ¿Cómo vas a ser curado? ¿Cómo vas a recibir esa medicina? ¿Cómo vas a ser sano? No en lo físico nada más, sino en lo espiritual, a través de una abundancia que solo el Padre a través de su verdad te puede revelar. Filipenses 4:6 y luego nos vamos al 4:7, dice, no te preocupes por nada. No te preocupes por nada. Díganme, hoy en día, ¿quién no se preocupa por casi todo? Es más, yo siempre que hablo de este versículo les digo, todo es modas. Hace años, pandemia, COVID, y lo que venía acompañado de COVID eran temas respiratorios. Tú tenías un hijo y hace tiempo, no estoy hablando de años prehistóricos, pero hace tiempo, yo recuerdo 6, 8 años, un niño se enfermaba, rotavirus. Tuviera el cuadro que fuera, rotavirus, ¿no? Y hoy, ¿qué es lo que está de moda? Depresión, ansiedad, provocado por el estrés. Y el estrés te lo provoca la preocupación. Una preocupación constante que se sale de control, que en tus fuerzas no eres capaz de en tu mente y en tu corazón esos sentimientos y esos pensamientos, cuidarlos, se te sale de control y corres con el doctor y te dé el tratamiento, la pastilla que sea, te va a calmar, pero no te va a quitar. Entonces, ¿cuál es la sanidad? ¿Cuál es la medicina? ¿Cuál es la abundancia, paz que Dios nos quiere mostrar a través de su verdad? Es esta paz. No te preocupes por nada y en cambio ora por todo. Entonces, regla número 1, si tú estás preocupado o llega un pensamiento del enemigo para preocuparte, ¿qué hay que hacer? Orar. Orar.
por cualquier cosa que te preocupe. No minimices, no le demos chance al enemigo de absolutamente nada, porque vuelvo a insistir, al enemigo le conviene mantenerte engañado, atemorizado, pero sobre todo, ¿qué decíamos? Ignorante. Entonces, el Espíritu te recuerda una palabra y te dice, al que todo en él cree, todo él es posible. Al que todo en él cree, todo es posible. Hoy la palabra dice que no te preocupes por nada y en cambio ores por todo. Y fíjense, si no sabes orar, hoy el Espíritu y la palabra te va a decir cómo orar, de dos formas. Dando gracias, díganle a Dios perdón lo que necesiten. O sea, si no sabes orar y tienes necesidades, levanta la mano. ¿Quién no tiene necesidades? Todos tenemos necesidades. Todos tenemos necesidades. Ya iban a levantar la mano como cuando dicen amén y están diciendo algo malo y todos amén. Todos tenemos necesidades. Entonces, cualquier necesidad que venga a ti, ora. Y dice la palabra, díselo a Dios. ¿Qué necesitas? ¿Salud? ¿Un trabajo? ¿Me pongo espiritual? Hace rato platicaba con alguien tiempo, porque muchas veces el tiempo es el que decimos que no tenemos para las cosas de Dios y no ni siquiera para trasladarnos en esa rutina en la que estamos metidos, sino para hacerte un tiempo al inicio, un tiempo de adoración, un tiempo de lectura, un tiempo de encuentro con el Padre, con el Espíritu, con su presencia. Entonces hoy dice Dios, dile a Dios lo que necesites. Esa es una forma de orar, pidiendo lo que tú necesitas, lo que sea. Y dos, dando gracias. Dando gracias por todo lo que Él ha hecho. Y ahí viene lo bueno. Decía Luis el viernes, ¿no? Dar gracias en todo. Dar gracias en todo. Yo sé que es más fácil dar gracias cuando tienes trabajo, cuando hay economía, cuando tienes familia, cuando hay salud. Yo sé que ahí es bien fácil, pero en su debilidad, en nuestra debilidad, Él se glorifica, Él se fortalece. Entonces, no lo dice aquí, pero fíjate, pides a Dios o conversas con Dios, te acercas con Dios, oras a Dios para pedir todo lo que necesites y para pedir, perdón, para dar gracias por todo lo que Él ha hecho. Fíjense qué dice 7. Así, ¿qué cosa? Experimentarás, así experimentarás la paz de Dios. Pues obviamente que si tú estás necesitado, y vuelvo a decir, si traes un problema, estás confundido, estás inquieto. ¿Qué es lo contrario a paz? Intranquilidad. No estás en paz. Entonces, ¿qué hay que hacer? Orar para experimentar paz. Qué fácil se dice. Fíjense lo que viene. Así experimentarás la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Recuerdo algo bien sencillo, ahorita que estaba compartiendo un poquito mi testimonio, la pastora Angélica cuando me conoció y Dios permitió los tiempos de acercarnos un poquito más con los pastores, yo le decía, estoy leyendo la palabra, para empezar no sabía por dónde empezar, para empezar. Y cuando empecé a leer, no entendía. Y luego empecé a leer el Pentateuco, los primeros 5 libros. Génesis, hermoso. Éxodo, historia. Pero cuando te empiezas a meter a números, a Levítico, peor. Entonces, la verdad, aparte que no lo entendía, se los digo honestamente, cómo veo la abundancia, cómo veo la misericordia, cómo veo la paz, cómo veo el amor en mi vida y que muchos de ustedes la han podido ver, la obra de Dios en mi vida por fe y por obediencia, que ha sido revelada y me ha dado paz.
que ojo con lo que les voy a decir, se me hacía un libro aburridísimo, no le entendía. ¿Y qué dice la palabra? Que todo lo que tiene que ver con la palabra y todo lo que tiene que ver con Dios, se ha de discernir y entender en el Espíritu. Porque el que no es guiado y no es inspirado por su Espíritu, para esa persona que no conoce de Dios, todo lo que tiene que ver con Dios es locura, es tontería. Entonces, sí, es un buen consejo la oración para recibir paz y entender la paz, pero también te va a sanar y te va a acercar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias por ese amén para el Padre, que supera todo lo que podemos entender. Y ojo, no solamente es un principio de saber quién da la paz, por qué es la paz y por qué orar. Dice que la paz de Dios cuidará, ¿qué? Tu corazón. Si lo ves en lo físico, es un órgano bien importante. Si lo ves en lo espiritual, en el corazón, ¿qué está? Las emociones, los sentimientos y su mente. Su mente. Mientras vivan en Cristo Jesús. Entonces, eso es paz. Dios dándose a ti para tomar el control y hacerte uno con Él. Que todo lo que construyó el enemigo en ti, atemorizándote, mintiéndote, engañándote, hacerte sentir indigno, hacerte sentirte que no eres nadie o que nada te llena. Es fuerte, es difícil, te da intranquilidad, no te da identidad. Entonces vuelvo a insistir, no te preocupes por nada, en cambio ora por todo y dile a Dios lo que necesitas, dándole gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarás la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará el corazón y la mente, pero solamente con una condición o con una fórmula. Mientras tú y yo vivamos en Cristo Jesús. ¿Qué mejor ejemplo de lo que es paz y cómo Jesús, que es paz, cuida de nosotros? Cuida de nosotros. ¿Quién dice amén? Pequeño testimonio. Ya les dije un poquito de mi ateísmo y de mi ignorancia de parte de Dios. De parte de Dios. Y me da risa, no me da pena, pero yo me acuerdo, y el pastor lo sabe, que cuando yo me acercaba con él, cuando empezaba yo venía a la iglesia, me quería hablar a alguien de Dios o de las cosas de Dios, y en mi ignorancia yo le decía que gracias a Dios no creía en Dios. Y era mi manera de hacer barrera y decir, aléjate, ignorante. Pero ¿cómo llegué sin paz y llegué enfermo? Ayúdame con el versículo que estábamos teniendo hace un rato proyectado, por favor, Anita, Jeremías 33:6. Gracias a su abundante verdad y su infinita paz, el Señor me sanó. El Señor me sanó. Te voy a platicar una de muchas historias que el Señor me ha regalado y en las cuales me ha metido, y que también vuelvo a insistir, hombre, varón, si tú te identificas con este mensaje y no tienes identidad o necesitas sanidad, ven los viernes. Mujer, ven los jueves. Es importante recibir y conocer su verdad, meternos a su camino para ser espiritualmente, mente y pensamiento y espíritu sanados. He aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz, perdón y de verdad. Carla lo sabe y mucha gente lo sabe, de los que me conocen con tiempo. Aparte de lo que ya comenté, de que la ignorancia y la falta de identidad, porque la vida, como a muchos de ustedes, nos dio una sacudida enormemente a esos 40 años, pues en mis fuerzas y en mis tiempos, claro que como cualquier persona ordenada y disciplinada, logró cosas, pero no había llenadera y mi cuerpo estaba en crisis.
Palabras más, palabras menos, te voy a platicar un pequeño testimonio de cómo Dios me sanó. Yo conocí a Carla, mi esposa, enfermo, física y espiritualmente. Y espiritualmente, sí lo puedo decir, no soy una obra terminada porque estamos en un proceso y el modelo a seguir es Cristo Jesús, así como tú y yo, esa es la promesa. Pero dice el pastor, evidentemente, si yo me regreso hace 6 años, hay una gran diferencia en el Alejandro, que hoy está como siervo de Dios, atendiendo el llamado y cuidando de las ovejas del pastor que es Jesús, y siendo obediente como cuerpo de Cristo, haciéndome uno con él. Vuelvo a insistir para ser sanado. Les platico nuevamente la historia muy rápido. Yo, para los que conocen de medicina, yo tenía una enfermedad que se llamaba varicoceles. Son varices en los testículos. Y eso tenía 2 consecuencias. Yo no podía caminar y yo no me podía sentar. O sea, fíjense la limitación y la situación que impedía hacer mi vida normal. Pero en este momento que yo le estoy hablando, yo no tenía los 2 hijos que tengo, que Dios nos regaló. Yo estaba empezando con Carla. Y entonces, cuando yo llego a un límite que digo, ya no me puedo sentar, ya no puedo caminar, ya no puedo hacer otras actividades, ya el dolor me rebasó, pues, ¿qué hice? Fui al doctor. Y el doctor me dijo, te voy a hacer análisis, te voy a quitar el dolor, no te preocupes, es bien sencillo, pero ¿qué crees? Va a haber una consecuencia. Prácticamente tu esterilidad va a ser al 100%. Y yo dije, sin conocer de Dios, pues en este momento yo lo que quiero es que me quites el dolor sin entender que Él ya tenía un plan para mí. Generaciones, generaciones, hijos, promesas. Entonces, Carla lo sabe y gente cercana a mí lo sabe. Llego al doctor, me hace los análisis, me hacen un examen de fertilidad y en el examen de fertilidad confirma y me dice, pues no te preocupes, porque si quieres tener hijos, aunque quieras tú tener hijos, estos exámenes que te estoy presentando dicen que tú eres estéril. Entonces, imagínense mi corazón y imagínense lo que me puse a pensar. Y como todo, me acababa yo de meter en las cosas de Dios. Y siempre cuando uno no está así como que, ¿no? Cimentado y la verdad operando, empiezas a decir esto es un castigo de Dios y eres injusto y no se vale porque ahora que te creo y ¿sí me explico? ¿Verdad que todos por ahí de repente pasamos, ¿no? Se reveló la verdad y la paz. Se hizo Dios uno en mí. Y yo me acuerdo que un día ya cansado, de veras se los digo, así como lo que les compartí de este pequeño episodio que pasó el viernes sin luz, yo estaba programado para cirugía un miércoles. Y un domingo, en contra de mi voluntad, decidí ir a Calle Puebla. Y recibí verdad. Recibí verdad. Sentí la paz. Recibí el mensaje. Pero Dios usando al pastor, sin conocerme, Dios lo sabe, en medio de la adoración yo le dije que ya no puedo más. Y tengo miedo. Y me preocupa. Que yo quiero hijos. Yo quiero hijos. Si tú eres el Dios que dice ser, me entrego a ti. Pero sáname. Sáname. Eso fue en la adoración. El pastor ministró de parte de Dios. Y es ahí cuando digo, nunca menospreciemos el lugar ni el mensaje, porque podemos aquí estar 200, 500 personas, pero a veces el mensaje es para uno.
Ese día a mí me llegó. Y ese día el pastor pidió que si alguien tenía un problema de sanidad, nunca lo había hecho, que pasara al frente y le volvió a decir a Dios, Dios, quiero sanidad. Obviamente él usó la sanidad física para sanar mi espiritualidad. Oró por mí. ¿Cuál fue la diferencia? Que yo iba quebrantado, que yo iba necesitado, que yo iba deseoso de ser restaurado. Y pasó. Yo creí, yo obedecí, no en mis fuerzas, sino fue el poder del Espíritu Santo que operó y entró en mí. Aleluya. Y al otro día, hermano, se me quitó el dolor. Se me quitó el dolor. Pero no paró ahí. Yo obediente, en la semana fui al doctor para la revisión y pues ya sabe qué, doctor, pues aquí estoy, pero ya no hay dolor. Y yo vine aquí por dolor. Me vuelven a hacer los exámenes ya para prepararme y Dios lo sabe. No había dolor y en el estudio, ¿qué creen que pasó? Había vida en esos espermatozoides. Y hoy están mis hijos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sé que está medio fuerte hablar de esto, ¿verdad? Espermatozoides, testículos, gloria a Dios. Pero lo hago por quererte compartir genuinamente. Entonces, paz trae salud y sanidad, pero el camino es que la verdad, la palabra de Dios, sea revelada a tu vida. Y ojo, Dios se quiere dar a ti y a mí para tomar el control de lo que estás pensando y de lo que estás sintiendo y hacerte uno con Él. Hacerte uno con Él, porque eso es lo que decía la palabra. Mientras permanezcas en Cristo Jesús. ¿Quién llama? El Padre. ¿Quién cuida? El Hijo, Jesús. Ya casi vamos a acabar. No es cierto, vamos a la mitad. Si hay chance, yo le sigo, ya como que me estoy relajando un poquito. Discúlpame, Anita, Isaías 48, no te lo di. Te espero. La Biblia, la palabra de Dios es verdad y esto nos revela el Señor para que en nuestros corazones y nuestras vidas abunde la verdad de la palabra de Dios, podamos hablar de su palabra y esa verdad que es abundante nos haga libre. Eso fue lo que yo escribí en lo que ahorita vamos a Isaías 48. Y es hermoso porque la paz de Dios, esa paz esa paz que el mundo no te puede dar, sino es una paz que sobrepasa todo entendimiento, solo el Rey de Reyes, solo el Espíritu Santo, solo el Padre te la puede dar. ¿Cómo? Ya lo vimos en Filipenses 4:6, ¿no? Entonces, es importante que no nos perdamos de las enseñanzas. Yo inclusive el viernes les decía que así como todo ser vivo, hay 4 elementos para que puedan vivir. Les ponía el ejemplo de la escuela, como cuando teníamos el frijolito, ¿se acuerdan que lo llevábamos a un algodón y le ponían agua y lo veíamos crecer? Yo les decía, un frijolito, si está en la alacena, pero si no tiene calor, no tiene luz, no tiene agua y no tiene tierra, no crece, no tiene vida. Entonces, es un todo y por eso yo decía hace rato en lo que está Isaías 48, que ya está, es importante que te acerques a recibir su presencia. Es importante los 4 elementos que un hijo, un cristiano, un siervo, un pastor, un sacerdote, alguien que es nación santa, alguien que se sabe con identidad como tú y yo, necesita para crecer, para ser fortalecidos, para ser arraigados, para madurar, es la oración, la adoración, la comunión y la lectura. Por eso decía yo hace rato Isaías 48, sécase la hierba. O sea, la hierba se va a secar. La hierba se va a secar. Las flores se van a marchitar. Mas la palabra de Dios permanece para siempre.
Y la palabra que hoy recibimos, cuando es para ti y el enemigo quiere traer a ti intranquilidad, tú oras y entonces el Espíritu de Dios recuerda la palabra. Y ahí empieza el cambio en tus pensamientos y en tus emociones. Dios es amor. Vamos con el tercero. Ya vimos misericordia, abundancia de misericordia. Ya vimos un pequeño ejemplo de lo que es paz. Ahora vamos con amor. Y ahí está pues más complicado en el sentido de que Dios es amor. Dios es amor. Y vuelvo a decir, Dios es eterno. Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. Dios es el alfa, Dios es el omega. Dios quita, Dios da. Entonces, Dios es amor. Y yo aquí recordaba algo bien importante, lo que yo les decía hace rato, pero el que no conoce a Dios, no conoce el amor. Eso está escrito en la palabra. No tengo aquí la cita, pero lo que les estoy diciendo es palabra, que el Espíritu algún día me reveló, que cimentó en amor y que cuando yo de repente pasa algo en mi vida y me hace flaquear o me hace pensar diferente, evidentemente viene el Espíritu y a mi mente y a mi espíritu, y a mi corazón lo hace cambiar. Dios es amor, el que no conoce a Dios no conoce el amor. Su perfecto amor echa afuera todo temor. Y fíjense el ejemplo de abundancia. Hay tres cosas que dice la palabra que permanecen para siempre. La fe, palabra, la esperanza y el amor. Pero ¿cuál es el mayor? El amor. El amor. Juan 10:10 y Juan 10:11, Anita, ayúdame. El principio de este versículo es lo que el enemigo quiere hacer. Fíjate la diferencia del propósito y el actuar del enemigo y lo que Dios está hablando hoy para nosotros. El ladrón no viene sino para robar, para matar y para destruir. Dice la palabra, yo he venido, ya el que habla es Dios a través de Jesús. Yo he venido para que tengan vida. Y no cualquier vida, sino vida en abundancia. Vida en abundancia. 11. Vuelve a decir Dios a través de la palabra. Y el que habla es Jesús. ¿Quién es el que llama? El Padre. ¿Quién es el que cuida? Jesús. Y Jesús hoy te dice que Él es el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Dios tiene cuidado. Dios tiene cuidado. Y ojo con lo que les voy a decir. Para mí no fue fácil hoy pararme aquí, no solamente por la responsabilidad que representa dar un mensaje. Y ya no nada más es a los que estamos aquí, sino ya también estamos llegando a mucha gente. Pero yo fui llamado con mi esposa y mi familia para hacer lo que ustedes saben que el pastor Jaime y Angélica en obediencia y en fe hace en Coatzacoalcos. Y yo le decía a Dios, pues el pastor me está pidiendo que lo haga. ¿Qué dices tú? Y la paz abundante, la misericordia abundante, el amor abundante abrió las puertas, hizo lo que tenía que hacer, como lo hace siempre Dios, en sus tiempos y en su manera, no en tu manera ni en tus tiempos, y dejó cuidando a alguien que sé que en obediencia y ordenado va a cuidar de sus ovejas, no mis ovejas, con la familia de Coatzacoalcos.
Hoy los pastores no están y yo sé que, le decía yo a mi esposa, yo me acuerdo que cuando yo llegaba antes de no nada más ser llamado, sino que ustedes saben que hace 6 años nos separaron de Villahermosa y andábamos en Coatzacoalcos, pero el tiempo que yo estuve con esta hermosa familia que sigue siendo mi familia, Dos Ríos, Villahermosa, gracias. Cuando el pastor no estaba, qué ole. Y a veces estaba, y ustedes saben la historia, que de repente se metía alguien y daba el mensaje, daba el servicio, ¿no? Y había un asombro, había una duda, había muchas cosas, ¿no? Pero Dios bendice y es abundante porque los mensajes que en su eterno descanso tenga a Alejandro Bojorges, al pastor, fueron edificando a cada uno de nosotros en su tiempo. Y es más, ¿cómo vio la abundancia? Pues el pastor salió de ahí y nosotros pertenecemos ahí. Y el pastor ha obedecido y ha caminado en instrucción y ha permitido que gente como Arnoldo Linares venga y nos evangelice, nos hable de la palabra. Ayúdenme. Isabel Contreras, que también es parte de la casa. No se diga Oscar Camas, Cristóbal Montealegre, los 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, ¿no? Maestros, y no lo digo por mí, sino porque hoy el pastor, no crean que anda de vacaciones. Yo creo que también estaba en esa disyuntiva de decir, pues me muevo, pero y tu redil, y tu casa, y tus ovejas, para eso hemos sido llamados. Y así como a mí me ha revelado, me ha sanado y está obrando, hoy el llamado puede ser y la invitación para ti. Porque ¿cómo te explicas que alguien que en 40 años no conocía, no recibía, no sabía de la palabra y se decía en contra de Dios, hoy esté aquí con libertad, con verdad, con autoridad, no personal, sino del Espíritu Santo, cuidando de sus ovejas? Aleluya. Aleluya. Solo Dios. Y la abundancia de su obra, la abundancia de su amor, la abundancia de su misericordia es tan difícil de comprender, que esta casa es tan abundante y este ministerio y esta fe y obediencia que ha puesto en los pastores es tan grande, que ya hoy el sello de Dos Ríos Coatzacoalcos, ovejas de Jesús, también se está extendiendo para Coatzacoalcos. Entonces, eso es algo bien hermoso y bien importante, y ahí estaremos con mucho amor. Efesios 3:20, Anita. Yo decía que íbamos a acabar, pero sí creo que estuvo bueno el hecho de que se haya ido la luz en mi casa, porque no paramos. No sé si voy en tiempo. ¿Estoy bien? Bueno, Efesios 3:20 dice que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, ¿de quién está hablando? Del Espíritu Santo, de Dios. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Como hijo de Dios, un regalo maravilloso de parte de Dios y del Padre es haber creído en la obra de Jesús para recibir la bendición, el poder y la autoridad del Espíritu, que ese Espíritu hoy en ti y en mí opera, si tú se lo crees, si tú se lo crees. Y ojo con lo que les voy a decir. Dios tiene cuidado de ti y de mí y tiene planes de bien y con propósito. Mateo 25:23, si me ayudan ahora sí a subir los hermanos hermosos de la alabanza. Dice Mateo 25:23 que su Señor le dijo: bien, buen siervo. Entonces estamos hablando no del siervo que no tiene autoridad, sino el siervo que es un hijo de Dios
que en amor ha atendido un llamado, que en amor lo mete en las cosas del reino, a compartir, a hablarle al enfermo, al necesitado, al afligido, pero no obligadamente, voluntariamente. ¿Por qué? Porque el que te revela, el que te convence, el que te muestra, el que te respalda, es el Espíritu. Y dice que su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Como siervos, atendiendo el llamado, creo que lo que más debemos de entender es que tenemos que ser fieles. Y la única fidelidad que Dios pide es que tú te decidas a darte un tiempo para escuchar su palabra. Entonces, amén, amén, amén. Hoy, de parte de Dios, la invitación es que tú, como Judas, recibas esta palabra y te sepas hijo. Te sepas hijo. Y como hijo, sepas que en amor, en misericordia y en verdad y en paz abundante va a haber un llamado. No tengas miedo, porque el que va a cuidar de ti y de mí es nuestro hermano Jesús. Es nuestro hermano Jesús. No te va a dejar solo. No te va a dejar solo. Y te voy a regalar de parte de Dios un versículo que a mí me reveló y me alimentó y me fortalece todos los días. Todos los días. No lo busques, Anita. Y si la palabra fue para ti y la recibiste, vas a tener un tiempo, como Filipenses 4:6, para que sin preocupación haya en ti y en este lugar paz por eternidad. Que tu corazón y que tu pensamiento, que tu mente sea cambiado. Y eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Segunda de Reyes 3:15, que dice la palabra, no la busques, Anita: tráeme un tañedor. Tráeme un tañedor, dice el Padre. ¿Qué es un tañedor? Un músico. Entonces hoy la palabra dice: tráeme un tañedor, y mientras el tañedor, el músico, toca, es lo que está diciendo la palabra, la mano de Dios, el Espíritu de Dios, así como ese momento que se dio esta palabra con Eliseo, que todos sabemos que Eliseo fue bendecido con una doble porción del Espíritu. Yo lo creo que hoy en ti y en mí. Ayúdame a ponerte de pie, vamos a recibir esta palabra. Nos vamos a despedir con Efesios 1:3. Y vamos a dar gracias y a declarar un tiempo en amor, un tiempo ágape. Porque hoy lo que dice Dios es que eres hijo, es que el Padre te llama, es que Jesús va a cuidar de ti, pero lo que hoy quiere Dios es que te muevas y que salgas de tu zona de confort, que le creas y que te pongas a trabajar. Las mies son muchas, pero pocos los obreros. Y del tamaño de tus acciones, del tamaño de tu cosecha, va a ser lo que tú recojas. Entonces, nos conviene, porque así como a ti y a mí, si alguien no hubiera obedecido, alguien no hubiera atendido el llamado, estuviéramos engañados. Y no lo vas a hacer solo. Fíjate lo que dice Efesios 1:3. Bendito
sea el Dios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea ese Dios del que estamos hablando, que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. No lo dice ni en el presente, ni lo dice en el pasado. Y aquí yo pienso en Juan 3:16 y pienso en muchos versículos más. Aún y antes de la fundación del mundo, a ti y a mí nos escogió, nos miró y nos amó. Y la palabra tiene que ver hoy con bendición. No te va a bendecir, no te está bendiciendo. Él ya se anticipó. Él ya te bendijo, aún y antes de que tú nacieras. Entonces no estés pidiendo bendiciones, ya eres bendecido como tú y como yo. Y no es cualquier bendición, son bendiciones espirituales. Esa abundancia de amor, esa abundancia de paz, esa abundancia de verdad, esa abundancia de fidelidad, esa abundancia de misericordia es llevarte a la plenitud, a la anchura, a la largura. Esa es la plenitud de Dios, a lo alto y a veces a lo profundo. No nos gusta estar en lo profundo, pero hay un propósito. Eres bendecido. Y te digo algo, cuando tocas fondo, Él está contigo. Y estás parado en el fondo, pero no es un fondo interminable, es un fondo que tiene una roca. Es la roca misma que es Jesús. Entonces Él te va a cimentar y Él te va a levantar de ese fondo y te va a llevar a la plenitud. En todos los lugares celestiales en Cristo Jesús. Vamos a dar gracias por este tiempo y deja que el Espíritu dé libertad a tu espíritu. Y si hoy de verdad recibiste esta palabra, reconcíliate, vive en paz, disfruta de su amor, siéntete abrazado, pero atiende tu llamado. Bueno es Dios, aleluya, aleluya. Déjate abrazar por ese amor. Deja que el Espíritu te ministre y que te muestre de su bondad. Gracias, mi Dios, por lo que hoy has hecho y has hablado en este lugar. Recibe esas bendiciones, paz, amor, fidelidad, bondad. Que el fruto de su Espíritu sea en ti y en mí al 100%, amor, gozo, paz, paciencia, dominio propio, templanza. Y que camines bendecido, porque la palabra que leímos es, has sido llamado y eres hijo de Dios. Pero Dios no te va a dejar solo. Dios te ha bendecido y te va a preparar para toda buena obra. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti noche y día, que ponga de ti misericordia, que alce su rostro y que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, cuando tú necesites, cuando tú te hagas, que algo te hace falta, que no ves la luz, ahí la paz. Por Cristo Jesús. Amén.